El aire de la gran biblioteca de Ciudad Ceniza olía a papiro antiguo y a la tensión contenida de cientos de laicans reunidos para el cónclave de la luna de sangre. Yo solo era un fantasma entre los estantes, catalogando pergaminos, con la capucha de mi túnica calada hasta los ojos, rezando para ser invisible. Mi mundo era el silencio y las sombras, el único lugar seguro. Pero la seguridad es una ilusión frágil. Una voz, a la vez familiar y odiada, cortó el silencio como un látigo. Vaya, vaya, miren lo que la polilla ha sacado de los libros. Era Leo, mi ex prometido. A su lado, su nueva compañera, una alfa de linaje puro, soltó una risa que sonó como cristales rotos. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de pánico. Leo se acercó. Su sonrisa era una mueca de superioridad. No sabía que permitían que presagios como tú se acercaran a un evento tan sagrado, dijo en voz alta, asegurándose de que todos en el salón lo escucharan. La humillación era un veneno helado que se extendía por mis venas. Me encogí, deseando que el suelo me tragara. Su prometida añadió, con desdén: su sola presencia podría maldecir el cónclave. Deberían echarla. Los murmullos a mi alrededor se convirtieron en un rugido sordo de acuerdo. Me juzgaban, me condenaban, sin siquiera conocerme. Leo dio el golpe de gracia. Se inclinó, su aliento cálido y repugnante cerca de mi oído, pero sus palabras fueron para la multitud. Ella es la sombra lunar, un linaje roto, una mancha. Cada palabra era una piedra lanzada contra mi alma ya destrozada. Me llamó por el mismo nombre que usaron para exiliarme, para despojarme de todo. No podía respirar. El aire se había vuelto denso, pesado con el desprecio de todos. Mi garganta se cerró, atrapando un grito silencioso. Estaba atrapada, paralizada bajo el peso de su odio, una anomalía expuesta bajo la luz cruda de su juicio. Mi propio padre me había llamado así. Y ahora, el hombre que una vez juró protegerme, usaba esa misma daga para rematarme. Me quedé allí, temblando bajo mi capucha mientras el silencio se apoderaba de la sala. Un silencio que era peor que los gritos. Un silencio que confirmaba mi condena. Era una paria, una maldición. Y en ese momento, en el abismo de mi humillación, una parte de mí finalmente les creyó. Un estruendo hizo temblar los pesados portones de roble de la biblioteca, abriéndolos de golpe. Un silencio sepulcral cayó sobre el cónclave. En el umbral, recortado contra la luz moribunda del exterior, se erguía el rey Dante. Su sola presencia era una tormenta contenida, una presión física que ahogó los murmullos y congeló a todos en su sitio. Atravesó la multitud, que se apartó como si una fuerza invisible la empujara. A sus costados, dos sombras parpadeantes tomaron forma por un instante. Sus lobos espectrales, Cenizo y Vigía, con gruñidos que sonaban como el roce de tumbas antiguas. Los ojos de Dante, de un ámbar líquido y penetrante, barrieron la sala y se clavaron en mí, ignorando a todos los demás como si fueran meros muebles. Se detuvo frente a Leo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su imponente altura proyectaba una sombra que devoró por completo al joven alfa. Leo, que segundos antes se pavoneaba con arrogancia, ahora temblaba visiblemente, incapaz de sostener la mirada del rey. El aire se cargó con la promesa de una violencia rápida y definitiva. Entonces, el rey me miró. El poder devastador en sus ojos se suavizó por una fracción de segundo, transformándose en una intensidad posesiva que me recorrió como un rayo. Su voz, grave y resonante, cortó el silencio. «Vienes conmigo». No era una pregunta, era un decreto. Leo, en un acto de estupidez monumental, balbuceó: «Mi rey, ella es una exiliada, una mancha». La respuesta de Dante fue un gruñido bajo y gutural, un sonido que pareció hacer vibrar los cimientos de la biblioteca. Fue una advertencia final, un punto final a cualquier discusión. Leo se cayó al instante, con el rostro pálido de terror. La mano de Dante, grande y llena de cicatrices, se posó en mi brazo. Su toque no fue brusco, sino firme, un ancla de calor en medio de mi humillación helada. Sin decir una palabra más, me guió hacia la salida, apartándome de mis torturadores. La multitud nos observaba en un silencio atónito, mientras él me sacaba de la oscuridad, llevándome hacia un destino desconocido que ya se sentía más seguro que toda la vida que había conocido. El aire helado de la montaña fue reemplazado por un calor seco y perfumado a cedro y piedra antigua. La fortaleza de Dante no era un castillo, sino una cicatriz tallada en el corazón de la roca, un lugar de poder silencioso y absoluto. No me dijo a dónde íbamos. Simplemente me guió por pasillos que parecían venas de la tierra, iluminados por cristales que pulsaban con una luz suave. Me condujo hasta un par de puertas de roble negro y las abrió. No era una celda, eran los aposentos de una reina.
Una cama tan grande que parecía un campo de nieve, con sábanas de un blanco inmaculado. Un balcón tallado en la roca viva ofrecía una vista de un mar de nubes bajo un cielo lleno de estrellas. El contraste con mi cuarto húmedo y mohoso en Ciudad Ceniza fue tan violento que me hizo sentir mareada. Dante se movió hacia un armario y lo abrió. Dentro no había armaduras ni uniformes, sino túnicas de seda y lana suave en tonos de medianoche y plata. «Esto es para ti», dijo, su voz un eco grave en la habitación. «La ropa que llevas huele a miedo y a la biblioteca. No quiero ese olor en mi hogar». Su franqueza era brutal, pero extrañamente no era cruel. Fue entonces cuando notó mi mano, un corte, pequeño pero profundo, que me hice con el borde afilado de un pergamino mientras Leo me humillaba. Sin una palabra, Dante se dio la vuelta, tomó un pequeño cofre de una mesa y regresó. Abrió el cofre, revelando frascos y vendas limpias. Se arrodilló frente a mí, que seguía de pie, paralizada. Tomó mi mano. Su tacto era un horno. Sus dedos callosos y cubiertos de cicatrices de batalla se movieron con una precisión y gentileza que desmentían su tamaño. Limpió la herida con un líquido que picó por un segundo, antes de dejar una sensación de calor curativo. No dijo nada. Solo se concentró en su tarea, su respiración constante y profunda. Cuando terminó de vendar mi mano, la sostuvo por un instante. Su pulgar rozó mi palma y una corriente eléctrica me recorrió el brazo. Luego la soltó, retrocediendo para darme espacio, rompiendo el hechizo. «Hay comida y vino en la mesa. Come. Necesitas recuperar tus fuerzas». Su preocupación era práctica, desprovista de cualquier matiz romántico, y eso la hacía aún más desconcertante y real. Después de que comí en silencio, me guió a otra sala, una que me robó el aliento, una biblioteca circular que se elevaba hacia una cúpula de cristal, a través de la cual la luna parecía estar al alcance de la mano. Los estantes estaban repletos de libros y pergaminos que parecían más antiguos que las propias montañas. Olía a papiro, ozono y magia contenida. Olía a hogar. Dante tomó un pergamino de un pedestal de obsidiana. Estaba sellado con cera plateada y cubierto de una escritura que brillaba débilmente. «Nadie en mi reino ha podido descifrar esto», dijo, extendiéndomelo. «Dicen que es un texto maldito. Yo creo que simplemente está esperando a los ojos correctos». Mi miedo fue eclipsado por la curiosidad de la erudita que había en mí. Mis dedos, casi por voluntad propia, rozaron la superficie del pergamino. Sentí un zumbido de poder, una resonancia que no me asustaba, sino que me resultaba familiar. Levanté la vista hacia él, con una pregunta silenciosa en mis ojos. Él me observaba, su mirada ámbar era intensa, pero no depredadora. Era una mirada de evaluación, de reconocimiento. «Leo te llamó una mancha porque tu luz lo dejaba ciego», dijo en voz baja, pero cada palabra resonó en la biblioteca. «Lo que ellos temen, Elara, es lo que yo he buscado por siglos. Tu mente es un tesoro, no una maldición». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Este es tu dominio ahora. Nadie te molestará. Mis guardias están afuera, no para encerrarte, sino para mantener al mundo lejos de ti». La pesada puerta se cerró, dejándome sola en el silencio, rodeada de conocimiento antiguo. El calor de su cuidado todavía persistía en mi mano vendada, y el peso de su validación se asentaba en mi alma. Por primera vez en años, no me sentía como una sombra exiliada. Me sentía como un secreto invaluable, esperando ser revelado. Pasaron las semanas. Elara no era una prisionera, sino la guardiana de un santuario. La inmensa biblioteca se convirtió en su mundo, y los textos antiguos en sus compañeros. Una noche, mientras Dante revisaba informes de guerra, ella se acercó, no con el temblor de una exiliada, sino con el fuego de una erudita. Colocó un mapa estelar descolorido sobre su mesa. «Este tratado de paz está basado en una constelación que no ha sido visible en 1000 años», dijo, su voz clara y firme. Quien lo firmó, lo hizo con engaño. Dante levantó la vista. El ámbar de sus ojos se agudizó. Sus consejeros habían estudiado ese texto por décadas. Él la observó. Realmente la observó por primera vez, no como a una criatura herida que necesitaba protección, sino como a una estratega. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Su voz era una prueba. Elara no vaciló. «Porque el texto menciona la lágrima de la viuda, una estrella que implosionó. Su luz se extinguió hace 900 años. Lo leí en los registros de los astrónomos de la primera era. Quien escribió esto mintió sobre la fecha para reclamar tierras que no le pertenecían». La admiración en la mirada de Dante era tan palpable como el calor del fuego en la chimenea. Esa noche, la invitó a cenar en su estudio, no en la gran mesa del comedor. Entre mapas y artefactos, la conversación fluyó.
Él esperaba que ella hablara de su dolor, de su pasado, pero el Ara hablaba de las fallas en el sistema de distribución de granos en las manadas del norte, de cómo la tradición a menudo sofocaba la innovación, dejando a los más débiles vulnerables. Veía el mundo no como una víctima, sino como un sistema roto que anhelaba ser reparado. Ella confesó algo que lo dejó en silencio. Mi padre no me exilió por maldad, Dante. Lo hizo por miedo. Mi existencia desafiaba todo lo que él entendía sobre el poder. En su mundo, la fuerza es control. Mi don es influencia, es calma, y eso lo aterraba más que cualquier ejército. Esa empatía, esa capacidad de analizar a su propio verdugo sin odio, era una fortaleza que él, un rey de batallas y sangre, rara vez había visto. Era el arma de una verdadera reina. Una tarde, Dante la encontró en uno de los patios interiores. A sus pies, como dos estatuas de obsidiana, yacían Cenizo y Vigía. Los lobos espectrales, que gruñían a sus generales más leales, estaban en completa calma. Vigía, el que persigue el sol, tenía su enorme cabeza apoyada en el regazo de Elara, mientras ella leía, acariciando distraídamente detrás de sus orejas etéreas. El aura de la sombra lunar no era una maldición, era un santuario viviente. Él se acercó en silencio, sentándose en un banco de piedra cercano. Por primera vez en siglos, se sintió vulnerable. La furia primordial que vive en mí, la que me convierte en rey, siempre está al borde, confesó, su voz apenas un susurro. Es una tormenta que nunca cesa, pero desde que llegaste, hay silencio. Era una admisión que nunca le había hecho a nadie. Su mayor poder era también su mayor tormento. Elara levantó la vista de su libro. Sus ojos no mostraron miedo, sino una profunda comprensión. Se acercó y, con una valentía que lo desarmó, colocó su pequeña mano sobre el puño cerrado de él. La tormenta no te define, Dante. Lo que te define es lo que construyes a pesar de ella. En ese instante, la dinámica cambió para siempre. La exiliada estaba sanando al rey. Sus noches se convirtieron en un ritual. Trabajaban juntos, descifrando la profecía de la reina de la sombra lunar. Ya no era una tarea que él le había asignado, era su misión compartida. Discutían sobre la sintaxis de un dialecto perdido. Reían cuando uno de los dos se equivocaba en una traducción. Él descubrió que el sonido de su risa era más valioso que cualquier tesoro en su bóveda. Ella era su igual. Un día, un enviado de la manada del viento cortante llegó, hablando de una disputa fronteriza y preparándose para la guerra. Antes de que Dante pudiera dar una orden tajante, Elara intervino. ¿Y qué pasará con las familias que viven en el valle?, preguntó al enviado. ¿Tienen suficientes reservas para el invierno si el conflicto cierra las rutas de comercio? Su pregunta cambió el enfoque de la estrategia militar a la supervivencia de la gente. Dante observó, fascinado. Ella no veía un mapa, veía hogares. Esa noche, de pie en el balcón desde el que se dominaba su reino, Dante supo que todo había cambiado. Elara estaba a su lado, observando la luna. «Te traje a mi fortaleza para mantener al mundo lejos de ti», dijo él, su voz grave y cargada de una emoción nueva. «Pero ahora entiendo mi error». Ella se giró para mirarlo. «No era para protegerte a ti del mundo. Era para proteger a mi reino hasta que estuviera listo para ti, para su reina». La paz en la fortaleza se hizo añicos, no por una alarma de guerra, sino por el sonido de unas botas pesadas en el corredor de piedra y la voz urgente de un guardia. «Mi rey, el alfa Valerio de la manada Colmillo de Plata, está en las puertas. Exige una audiencia. No esperará». El nombre de su padre golpeó a Elara como un viento helado, apagando de golpe el calor del estudio. El pasado no estaba muerto, había venido a buscarla. Cuando llegaron al gran salón, ya era tarde. Valerio estaba allí, con su postura rígida de alfa, su rostro una máscara de furia contenida. A su lado, Leo parecía una versión más joven y nerviosa de él, con la misma arrogancia luchando contra un miedo evidente a la presencia de Dante. Habían traído el veneno de Ciudad Ceniza al corazón de su santuario. Un terror helado y familiar se apoderó de Elara. Su primer instinto fue retroceder, buscar las sombras, volver a ser invisible. El peso fantasma de su vieja capucha rozó su nuca. Por un segundo aterrador, no estaba en la fortaleza del rey, sino de vuelta en la biblioteca, encogida bajo las miradas de desprecio, esperando el golpe final. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. «¡Elara!». La voz de Valerio era un látigo, el mismo tono autoritario que usó para romperle el espíritu años atrás. «Tu juego ha terminado. Has causado suficiente deshonra. Vuelves a casa, donde serás debidamente contenida, antes de que tu maldición contamine este reino». Hablaba de ella, pero miraba a Dante, como si estuviera reclamando un objeto perdido. Leo dio un paso al frente, adoptando una falsa pose de héroe. «Elara, por favor», dijo, su voz teñida de una piedad insultante. «Hemos venido a salvarte. Este rey te ha engañado con lujos.
Sabemos que en el fondo sigues siendo la chica que conocimos. Estás confundida. Su intento de manipulación era una daga que buscaba sus viejas heridas, recordándole que para ellos, ella nunca sería nada más que una paria rota. Dante no se movió. No levantó la voz, pero el aire a su alrededor se espesó, volviéndose pesado y eléctrico. A sus espaldas, las sombras temblaron, y por un instante, las siluetas de Cenizo y Vigía se hicieron visibles, un gruñido bajo y gutural resonando no en el aire, sino directamente en los huesos de Valerio y Leo. La mano de Dante se posó lentamente en el pomo de la gran espada que llevaba a la espalda. Pero entonces hizo algo inesperado. Se giró, dándoles la espalda a los intrusos, y enfocó toda su atención en ella. Sus ojos ámbar la buscaron, no con ira, sino con una intensidad feroz y posesiva que quemó el miedo en sus venas. No le preguntó si estaba bien, no le ofreció palabras vacías. Su mirada era una promesa de sangre y acero, una declaración silenciosa. No te tocarán, eres mía, y ay de aquel que intente arrebatarme lo que es mío. En ese momento, bajo la mirada del rey, el terror de Elara no desapareció, pero se encontró con algo más fuerte. La furia de una reina cuyo hogar había sido invadido. La mirada de Dante fue la chispa que encendió la pólvora. Elara dio un paso al frente, interponiéndose entre el rey y sus antiguos verdugos. El miedo que la había paralizado se transformó en una furia helada y precisa. «Contenerme», repitió. Su voz no era un susurro tembloroso, sino el tañido de una campana de cristal. «Me exiliaste porque mi presencia te recordaba tu propio miedo, padre. Temías lo que no podías controlar. Y tú, Leo», dijo, girándose hacia él, «no viniste a salvarme. Viniste a enterrar tu cobardía bajo una falsa capa de heroísmo». Cada palabra era una daga afilada, lanzada con la precisión de una erudita que conocía sus puntos más débiles. Valerio y Leo quedaron boquiabiertos, desarmados por su audacia. Pero antes de que pudieran responder con amenazas, Dante levantó una mano, silenciando el salón. No miró a los intrusos, miró a su capitán de la guardia. «Traigan el pergamino del vidente, el que la dama Elara ha estado traduciendo». Una tensión palpable llenó el aire. No era un juicio de espadas, sino de conocimiento. El arma de Dante no sería su furia, sino la verdad que Elara había desenterrado. El rey estaba a punto de destruir a sus enemigos en el campo de batalla que ellos nunca podrían dominar, el de la inteligencia y la profecía. Cuando el pergamino fue colocado en sus manos, Elara no dudó. Su voz resonó con una autoridad que parecía venir de siglos atrás, leyendo las antiguas líneas sobre la reina de la sombra lunar. Y ella llegará, no con la furia del sol, sino con la calma de la luna. Su aura, temida por los ignorantes, será un santuario para los atormentados. Ella no romperá linajes, los unirá. Ella no comandará con órdenes, sino con entendimiento, y calmará la furia primordial que precede a la ruina. Mientras hablaba, un suave resplandor plateado comenzó a emanar de su piel, una luz que no quemaba, sino que calmaba el corazón de todos los presentes. El silencio fue roto por un doble gruñido que pareció nacer de las sombras. Cenizo y Vigía se materializaron completamente a cada lado de Elara, no como bestias de guerra, sino como guardianes leales. Se inclinaron, bajando sus cabezas espectrales ante ella en un acto de sumisión que dejó a todos sin aliento. Dante se acercó. Su imponente figura era un muro protector a su espalda. «Desterraste a la mujer que la diosa nos envió para guiarnos». Su voz retumbó, dirigida a Valerio. «Exiliaste tu salvación por miedo». Luego, con una gentileza que nadie le había visto jamás, tomó el rostro de Elara entre sus manos. «Ella no es tuya para reclamarla», rugió, y sus ojos ámbar brillaron como soles fundidos. «Ella es mía, mi compañera, mi reina». Frente a todos los alfas, Dante la marcó, sellando el lazo de compañeros con un beso que fue a la vez una promesa y una declaración de guerra contra cualquiera que se atreviera a desafiarla. Una ola de poder plateado y dorado explotó desde ellos, recorriendo el salón. Valerio y Leo retrocedieron como si hubieran sido golpeados, sus rostros cenicientos por la derrota total. No habían sido vencidos por la espada, sino aniquilados por la verdad. Elara, envuelta en el abrazo del rey y en el resplandor de su propio poder finalmente aceptado, levantó la cabeza. Ya no era la sombra lunar, era la reina de la luna, y su reinado acababa de comenzar. La boda no fue una celebración de riquezas, sino una forja de destinos. Se celebró bajo la cúpula de cristal de la gran biblioteca, el lugar que había sido tanto su prisión como su santuario. Cuando Dante colocó la corona de plata lunar sobre la cabeza de Elara, no estaba coronando a una consorte, estaba reconociendo a una igual. El aura de ella, una vez temida como una maldición,
Ahora brillaba con una luz serena que se entrelazaba con el poder dorado y primordial de él, creando un equilibrio que el reino jamás había conocido. Bajo su reinado conjunto, los consejos de guerra se volvieron obsoletos. El Ara instituyó los consejos de la sombra y la llama, donde no solo los alfas, sino también los sanadores, los eruditos y los granjeros tenían voz. Su don no era para el combate, sino para el entendimiento. Podía caminar entre dos manadas, al borde del conflicto, y, con su sola presencia, calmar la furia territorial, permitiendo que la razón ahogara el orgullo. El reino no se expandió con conquistas, sino que se fortaleció desde adentro, con lealtad y prosperidad. Dante, el rey silencioso, encontró su voz en la paz que ella traía. La furia primordial que siempre había rugido bajo su piel se convirtió en una llama controlada, un poder que ya no lo atormentaba, sino que respondía a la calma de su reina. La gente susurraba que el rey seguía siendo el escudo del reino, pero la reina se había convertido en su corazón. Él le enseñó a ser fuerte, y ella le recordó cómo ser humano. Años después, los pasillos de la fortaleza resonaban con nuevas risas. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos ámbar de su padre, pero con el aura serena de su madre, capaz de calmar a las bestias más salvajes con una caricia, y una niña con el cabello plateado de Elara, cuya risa podía hacer florecer los cristales de luz de la fortaleza. No eran solo herederos de un trono, sino el símbolo viviente de que la fuerza y la empatía no eran opuestos, sino las 2 mitades de un verdadero poder. Una noche, de pie en el mismo balcón donde él la había declarado su reina, Dante la rodeó con sus brazos mientras observaban las estrellas. Elara apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido constante y poderoso que ahora era el ritmo de su vida. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos ya no era el de un rey endurecido o una exiliada asustada, sino el de 2 almas que finalmente habían encontrado su hogar en la otra. Y mientras su legado florecía, el destino cobraba las deudas del pasado con una crueldad poética. La manada Colmillo de Plata, avergonzada y rota, se disolvió. Sus miembros rogaron por ser aceptados en otras manadas, llevando consigo la historia de la ignorancia de su líder como una mancha imborrable. El nombre de Valerio se convirtió en sinónimo de fracaso.